Lo que está a punto de ocurrir no es una simple guerra, es el inicio de una crisis que podría cambiar el destino del mundo entero. Decisiones que se están tomando ahora mismo podrían provocar un colapso global sin precedentes, y nadie está preparado para lo que viene. Si quieres entender la verdad antes que el resto, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios. Los principales medios de comunicación, desde The New York Times hasta Washington Post, pasando por Fox News, MSNBC o ABC, han mostrado una reacción sorprendentemente tibia ante declaraciones que, en cualquier otro contexto, habrían generado una condena inmediata y contundente. Cuando Donald Trump habla abiertamente de aniquilar Irán o de devolverlo a la edad de piedra, el silencio mediático resulta como mínimo inquietante. No estamos ante una simple retórica agresiva, estamos ante planteamientos que implican la destrucción total de un Estado soberano. Sin embargo, lejos de ser calificados como lo que son, potenciales crímenes de enorme magnitud, el debate público se ha reducido a cuestiones superficiales: el impacto económico, el precio del combustible o la conveniencia política de la guerra. Algunos legisladores han insinuado que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra, pero incluso esa descripción parece quedarse corta. La amenaza de borrar un país entero trasciende los marcos tradicionales del derecho internacional. Es una declaración de intenciones que apunta directamente a la devastación absoluta. Desde la perspectiva iraní, la situación es clara. No hay margen para la ambigüedad. Cuando un líder extranjero expresa abiertamente su intención de destruir tu país, cualquier posibilidad de negociación queda profundamente comprometida. La única opción racional desde ese punto de vista es la resistencia. En este contexto resulta particularmente revelador otro elemento del discurso estadounidense: la referencia explícita a la apropiación de recursos. Trump no solo ha sugerido una intervención militar, sino que ha llegado a afirmar que tomaría el petróleo iraní, del mismo modo, según sus propias palabras, que se hizo en Venezuela. La lógica es directa: al vencedor, el botín. Este tipo de declaraciones desmonta cualquier narrativa basada en la promoción de la democracia o la defensa de la libertad. Si el objetivo real es el control de recursos estratégicos, entonces el conflicto adquiere una dimensión completamente distinta. Desde Teherán, el mensaje que se recibe es inequívoco. No se trata de seguridad ni de derechos humanos, sino de apropiación económica. Y aquí emerge una contradicción significativa. Aquellos sectores políticos y mediáticos que suelen presentarse como defensores del orden internacional y de los derechos humanos han guardado silencio ante situaciones similares. No se escuchan voces exigiendo la devolución de los recursos venezolanos, ni denunciando con la misma intensidad las consecuencias de políticas que han generado crisis humanitarias en otros países. Esto sugiere una realidad incómoda pero persistente. Cuando se trata de intereses estratégicos, las diferencias ideológicas dentro del sistema político occidental tienden a diluirse. Las disputas internas pueden existir, pero en cuestiones de poder global, la línea de actuación es notablemente consistente. Los ejemplos son numerosos. Desde Cuba hasta Venezuela, pasando por Siria, el patrón se repite: intervenciones justificadas bajo argumentos morales, pero con resultados que apuntan a objetivos geopolíticos y económicos mucho más concretos. En el caso sirio, años de conflicto han dejado un país devastado, en gran medida como resultado de dinámicas de poder que poco tienen que ver con la narrativa oficial. En este sentido, el conflicto con Irán no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una lógica más amplia, donde las operaciones militares y las presiones económicas responden a una estrategia de control y proyección de poder. Lo mínimo que podría exigirse, desde una perspectiva de honestidad política, es claridad en los objetivos.
Si la prioridad es el acceso a recursos y la consolidación de influencia, debería reconocerse abiertamente. Presentarlo como una misión de liberación solo añade una capa de cinismo a una situación ya de por sí compleja, porque al final, la cuestión central no es únicamente qué se dice, sino lo que realmente se busca, y en este caso, la distancia entre ambos parece cada vez más evidente. Si se observa con detenimiento, el discurso dominante presenta una contradicción difícil de ignorar. Muchos de los medios que históricamente han defendido valores como los derechos humanos o el orden internacional parecen evitar un debate honesto sobre la naturaleza real de ciertas intervenciones. En esencia, se proyecta una imagen de legitimidad moral que no siempre se corresponde con los hechos sobre el terreno, porque si se elimina la retórica, lo que queda es una lógica de poder bastante clásica: control de recursos, influencia geopolítica y expansión estratégica. En ese sentido, algunos analistas sostendrían que el comportamiento actual no difiere demasiado de modelos propios de los siglos XVIII o XIX, donde la fuerza determinaba el acceso a territorios y riquezas. Sin embargo, más allá del debate ideológico, hay una cuestión mucho más urgente: las consecuencias. En el caso de Irán, cualquier intento de presión extrema o de intervención directa no solo enfrenta una resistencia previsible, sino que podría desencadenar una crisis de dimensiones globales. Desde un punto de vista estrictamente racional, resulta difícil imaginar que Teherán acepte negociar bajo amenazas explícitas de destrucción o bajo condiciones que impliquen la pérdida de control sobre recursos estratégicos como el petróleo o el estrecho de Hormuz. Ceder en ese contexto equivaldría, en términos prácticos, a renunciar a su soberanía. Por tanto, la hipótesis más plausible es que Irán no retrocederá. Esto nos lleva a un escenario particularmente delicado. Si Estados Unidos decide avanzar con ataques contra infraestructuras críticas, instalaciones energéticas, plantas de desalinización o redes logísticas, la respuesta iraní no sería simbólica, sería estructural. Irán no solo respondería dentro de sus propias fronteras, sino que ampliaría el teatro de operaciones. Israel, como aliado clave en la región, se convertiría en un objetivo directo. Pero más allá de eso, el foco podría desplazarse hacia los países del Golfo. Aquí es donde la situación adquiere una dimensión aún más compleja. Estados como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein no son actores neutrales en este escenario. Su infraestructura, su espacio aéreo y su posicionamiento estratégico han sido elementos fundamentales en operaciones militares previas. Desde la perspectiva iraní, eso los convierte automáticamente en parte del conflicto. Y las implicaciones son profundas. Las instalaciones petroleras, las infraestructuras de gas, las plantas de desalinización, esenciales para la supervivencia en la región, podrían convertirse en objetivos legítimos dentro de una lógica de represalia. No se trataría de ataques puntuales, sino de una estrategia diseñada para desestabilizar completamente el sistema energético regional. El resultado sería devastador. No solo hablamos de interrupciones en el suministro, sino de un posible colapso de economías enteras cuya estabilidad depende directamente de la exportación de energía. A diferencia de Irán, que cuenta con un territorio amplio y una estructura interna más resiliente, muchos de estos estados tienen una vulnerabilidad estructural significativa. En términos estratégicos, esto plantea una paradoja. Una acción destinada a debilitar a Irán podría terminar desestabilizando a aliados clave de Estados Unidos. Además, el impacto no se limitaría a la región. El estrecho de Hormuz es una arteria crítica para el comercio energético global. Cualquier interrupción prolongada tendría efectos inmediatos en los mercados internacionales, elevando los precios y generando tensiones económicas a escala mundial. En este contexto surge una pregunta inevitable.
¿Existen canales diplomáticos capaces de evitar esta escalada? Teóricamente, los países del Golfo tendrían incentivos claros para actuar como mediadores. Su propia estabilidad está en juego. Sin embargo, la realidad es más compleja. Las alianzas políticas, los compromisos estratégicos y las dependencias económicas limitan significativamente su margen de maniobra. Desde Teherán, el mensaje ha sido relativamente consistente. Si estos estados desean evitar convertirse en objetivos, deben presionar a Washington para que reduzca la escalada. En otras palabras, la responsabilidad no recae únicamente en Irán, sino también en aquellos que facilitan las condiciones para una confrontación directa. El problema es que esa presión no siempre es viable. Muchos de estos gobiernos mantienen vínculos profundos con Occidente, tanto a nivel político como económico. Sus élites tienen inversiones, propiedades y relaciones estratégicas que dificultan cualquier postura independiente en un momento de crisis. Esto limita seriamente las posibilidades de una desescalada rápida. En consecuencia, el escenario que se dibuja es uno de alta tensión, donde cada movimiento puede desencadenar una reacción en cadena. No se trata simplemente de un conflicto bilateral, sino de un sistema interconectado donde las decisiones de un actor afectan directamente a múltiples regiones. Y en ese sistema, el margen de error es extremadamente reducido. El problema, sin embargo, va más allá de la voluntad política. En muchos casos, estos países simplemente no tienen la capacidad o no están dispuestos a desafiar abiertamente a Washington. Sus estructuras de poder están profundamente vinculadas a Occidente. Las élites gobernantes mantienen activos financieros, propiedades y relaciones estratégicas en Estados Unidos y Europa. En caso de colapso interno, esas conexiones se convierten en su única vía de salida. Y ese detalle es crucial, porque en un escenario de escalada, las consecuencias no se limitarían a decisiones gubernamentales, se trasladarían directamente a la población. Millones de personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares, desplazándose a través de la península arábiga o buscando rutas hacia Europa. Todo ello en condiciones climáticas extremas, lo que añadiría una dimensión humanitaria aún más grave. No se trataría de una crisis regional, sería una crisis global. El impacto económico sería igualmente profundo. Si la producción de petróleo y gas se ve interrumpida, si las rutas marítimas dejan de ser seguras y si la infraestructura energética es destruida, el sistema entero colapsa. Incluso en el hipotético caso de que el estrecho de Hormuz permaneciera técnicamente abierto, su utilidad sería nula sin producción, transporte ni estabilidad. En otras palabras, la apertura formal de la ruta no garantiza su funcionamiento real. Esto nos lleva a una consecuencia directa: la desaparición temporal o incluso prolongada de una parte significativa del suministro energético global. A ello se sumaría la interrupción de sectores clave como los fertilizantes, los petroquímicos y los mercados financieros vinculados a estos recursos. Conviene recordar que los ingresos energéticos de los países del Golfo no permanecen en la región. Una parte considerable se reinvierte en economías occidentales, particularmente en Estados Unidos, a través de bonos, acciones y contratos de defensa. Si ese flujo se detiene, el impacto se sentirá también en los mercados financieros internacionales. Por tanto, no estamos ante un problema aislado. Las consecuencias serían multilaterales. Afectarían tanto a productores como a consumidores, tanto a economías desarrolladas como emergentes. El sistema global, tal y como está configurado actualmente, depende en gran medida de la estabilidad de esa región, y esa estabilidad está ahora en cuestión. Desde una perspectiva internacional, el impacto no sería uniforme. Rusia, por ejemplo, podría beneficiarse de un aumento sostenido en los precios del petróleo, dado su papel como exportador.
Algunos productores en Estados Unidos también podrían obtener ventajas a corto plazo, pero esos beneficios serían limitados y en muchos casos temporales. El coste real recaería sobre los consumidores y las economías más vulnerables. Empresas cerrando, industrias paralizadas, inflación descontrolada y una presión creciente sobre los sistemas sociales. Asia y África, altamente dependientes de las importaciones energéticas, serían especialmente golpeadas. China, gracias a sus reservas estratégicas y a sus acuerdos energéticos con Rusia, podría amortiguar parcialmente el impacto. Sin embargo, incluso en ese escenario, el efecto global sería inevitable. Y aquí surge una cuestión fundamental. ¿Pueden actores internacionales como China o Rusia intervenir eficazmente para frenar esta escalada? La respuesta, al menos por ahora, es incierta. Porque cuando la dinámica de un conflicto está impulsada por decisiones unilaterales y una retórica cada vez más agresiva, el margen de mediación se reduce considerablemente. La diplomacia requiere espacio y ese espacio parece estar disminuyendo rápidamente. Si la escalada continúa, el mundo podría enfrentarse a un escenario que supera las previsiones más pesimistas. No se trataría únicamente de un conflicto militar, sino de una disrupción sistémica con implicaciones económicas, sociales y humanitarias a escala global. Incluso se plantea una preocupación aún más grave: el riesgo de una escalada nuclear. En situaciones de presión extrema, los precedentes históricos demuestran que algunos líderes pueden optar por medidas desesperadas. La simple posibilidad de que ese tipo de armamento entre en juego eleva el nivel de riesgo a un punto crítico. Y es precisamente ahí donde el debate deja de ser estratégico y pasa a ser existencial. Más allá de las narrativas políticas, más allá de los intereses geopolíticos, lo que está en juego es la estabilidad del sistema internacional en su conjunto. Las decisiones que se tomen en los próximos días o semanas podrían definir no solo el desenlace de este conflicto, sino el equilibrio global durante años. Porque si algo queda claro en este momento es que las consecuencias ya no pueden ser contenidas dentro de fronteras. Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado, es una señal de hasta qué punto el orden internacional actual se encuentra bajo presión. Y quizás lo más inquietante es que aún no hemos visto el final de esta historia.